Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Jaime Alvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca, for the world. I will try to teach step by step. How do you English in a question? Amigos, mi nombre es Jaime Álvarez, soy de Girardot, Cundinamarca. Intentaré, mediante este tutorial, tratar de explicar paso a paso cómo se realizan las oraciones en inglés. Entonces, para poder realizar oraciones en inglés tenemos 5 facetas y vamos a tratar de ilustrarlas una a una acá. Primero, utilizando pronombres interrogativos. Pronouns interrogatives o question words. Se conoce como pronombres interrogativos o como palabras interrogativas. La segunda faceta es utilizar el verbo to be para preguntar. La tercera faceta es el verbo auxiliar. Especifiquemos aquí el do o el das. La cuarta faceta es el verbo modal. Y la quinta faceta es verbos diferentes al to be. La verbs regulars and irregulars. Puede ser verbo regular o puede ser verbo irregular. Entonces, ya tengo las 5 facetas. Ahora sí, voy con la primera, la estructura y los ejemplos. Entonces voy a tratar de ir ilustrándolo acá. Entonces decimos que la primera faceta para realizar preguntas en inglés recibe el nombre de pronombres interrogativos. Coloquialmente se le conoce así o como palabras interrogativas. Dentro de esos pronombres interrogativos tenemos algunas de ellas. Vamos a ilustrarlas acá. Pronombres interrogativos. Dentro de ellas voy a ilustrarlas acá. Entonces tenemos la palabra, tenemos what, que significa qué o cuál. Tenemos where, que significa dónde. Tenemos why, que significa por qué. Tenemos who, que significa quién. Tenemos how. Son las más comunes, las más usuales. Voy a intentar trabajar primero con estas. Y para ella, la estructura sería más o menos así. La estructura sería, entonces viene el pronombre interrogativo más el verbo to be más el pronombre más el complemento. Esa es la estructura general para esa faceta. ¿Listo? Entonces rápidamente voy a tratar de borrar y voy a tratar de ir ilustrando algunos de esos ejemplos. Hice una oración de cada uno para tratar de explicar las 5 facetas que tenemos. Si alcanzamos a hacerlas todas mediante este tutorial. Entonces voy con la primera. La primera dice what. Ese what significa qué o significa cuál. Si yo lo quiero utilizar como el qué, yo puedo decir, hay varias formas. Puedo decir what time is sick, what I sick. Ahí estoy diciendo qué hora es. Puedo decir what do you doing? ¿Qué estás haciendo? Recuerde que en inglés se utiliza el signo de interrogación solo al final. Aquí estoy utilizando el qué para esas 2 oraciones. Ahora vamos a utilizarlo con el cuál. Ya sé las palabras que tengo que utilizar acá, entonces voy a borrar para tratar de agilizar.
que siempre son 5 facetas para tratar de ilustrar. Les voy a tratar de ser breve. Entonces voy con la siguiente pregunta. Vamos a decir con el what, pero vamos a utilizar el cual. Entonces para el cual, entonces yo puedo decir what's your name. Es muy común esta, se utiliza. Ahí estoy diciendo cuál es tu nombre. What's your name. Y estoy utilizando el what como el qué y como el cuál. ¿Listo? Ahora voy con otra. Ahora vamos a utilizar el where. Si trabajamos con la palabra where, eso significa dónde, si lo dejo solo. Entonces voy a hacer un ejemplo de cada uno. Entonces aquí puedo utilizar esta oración. Puedo decir, where is the cat? Ahí estoy preguntando, ¿dónde está el gato? Where is the cat? O puedo decir, where are you from? Que es muy conocida también, ¿de dónde eres? Listo, esa para el where. Ahora voy con otra. Ahora vamos a utilizar el why. Para utilizar el why, cuando tenemos la palabra why sola, eso significa por qué. Entonces, para el why, yo puedo decir así, why, ¿por qué estás studying? Ahí estoy diciendo, why are you studying? Why are you studying? Why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Why are you studying? ¿Por qué estás estudiando? Vamos con otra. Entonces en otra podemos utilizar la palabra who. Who significa quién. Yo puedo decir who are you? ¿Quién eres tú? ¿O quién eres? Who are you? Ahora vamos con otra. Vamos a utilizar ahora how. How, cuando lo dejamos así solito, significa cómo, pero como pregunta. Yo puedo decir, muy común esta, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Listo. Básicamente, esos son los pronombres interrogativos. Esa es la primera faceta. La segunda faceta es el verbo to be. Entonces, para el verbo to be, para generar la pregunta, entonces la estructura de esta sería el verbo to be más el pronombre más el complemento. Esa es la estructura cuando voy a utilizar el verbo to be. Entonces, si la oración afirmativa era she is my teacher. Ella es mi profesora. Ahí está la oración de forma afirmativa. Y yo quiero generar la pregunta. Entonces, para generar la pregunta, sencillamente aquí estamos trabajando con el verbo to be. Entonces, el verbo pasaría primero acá. Entonces se dice, is she my teacher? Ahí estoy diciendo, ¿es ella mi profesora? Y esa es la estructura cuando utilizamos el verbo to be. O con el are, con el you también. Yo puedo decir, para utilizar otra con el verbo to be. Entonces yo puedo decir, are you sure? ¿Estás seguro? Esta que es muy común también, are you ready? ¿Estás listo? Ahí estoy generando pregunta utilizando el verbo to be. Entonces,
La estructura para el verbo to be va el verbo to be, el pronombre, más el complemento. Listo, esa es la segunda estructura cuando se tiene con el verbo to be. Ahora, hay otra estructura, hay otra faceta para preguntar en inglés y es utilizando el verbo auxiliar, el do o el das. Y para eso, para ese caso, para esa faceta, entonces se utiliza el auxiliar más el pronombre más el verbo más el complemento. Entonces voy a hacerlo así. Do you like it? Do you like it? Ahí estoy preguntando, ¿te gusta? Aquí estoy generando pregunta utilizando el verbo auxiliar, que es el do o el das. Entonces decimos, do you like it? Entonces viene el verbo auxiliar, el pronombre, el verbo más el complemento. Do you like it? Y de esa manera se genera pregunta también aplicando el verbo auxiliar. Entonces, ahora la otra faceta que sigue para generar pregunta es utilizando el verbo modal. Para utilizar el verbo modal, les invito para que vayan allá a mi lista de reproducción y encuentren the verbs modals, verbos modales en inglés. Jaime Álvarez, ahí encuentra la explicación del verbo modal. En el verbo modal tenemos varios tipos de verbos. Tenemos el can, tenemos el may, tenemos could, tenemos más. Entonces esos son verbos modales. Para hacer pregunta con el verbo modal, entonces va primero, en la estructura va el verbo modal más pronombre más verbo base más el complemento. Yo puedo decir así. Can you help me? Ahí estoy diciendo, ¿puedes ayudarme? O puedo utilizar el más. Más you help me. ¿Debes ayudarme? Así. Ahí estoy generando la pregunta con ese verbo modal. Vamos con otra pregunta utilizando el verbo modal. Entonces decimos, puedo decir, can you speak with me? Can you speak with me? Ahí estoy diciendo, ¿puedes hablar conmigo? Estoy utilizando el verbo modal como pregunta, entonces va de primero, luego sigue esa estructura, el pronombre, luego el verbo base y luego el complemento. Entonces ahí dice, can you speak with me? En el pasado decía, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Aquí dice, can you speak with me? Ahí estoy generando pregunta utilizando el verbo modal. Con otro verbo modal, yo puedo decir, I must go. Ahí lo está diciendo afirmativamente. Debo irme. Pero si lo quiero hacer como pregunta, entonces el verbo viene acá de primero, el verbo modal. Entonces decimos, must I go. Ahí está preguntando, ¿debo irme? Ahí lo está haciendo en forma de pregunta, ¿debo irme? Y de esta manera está el verbo modal. Me falta la otra fase. Hicimos el pronombre interrogativo con el verbo to be, con el verbo auxiliar, con el verbo modal, y ahora llevamos con un verbo normal. Puede ser verbo regular o irregular, puede ser the verbs regivers and irregivers. Voy a utilizar primero la oración afirmativa. Yo puedo decir, ella
baila conmigo. Ahí lo estoy diciendo afirmativo. She dance with me. She dance with me. Ella baila conmigo. Pero como quiero generar la pregunta, entonces hago este cambio. El verbo, en este caso es un verbo diferente al verbo tradicional, al verbo to be, al verbo auxiliar, al verbo modal. Entonces en este caso es el verbo bailar. Vendría el verbo primero. Entonces diríamos dance she with me. Dance she with me. Baila conmigo. Es como cuando se está haciendo la petición de ir a bailar. Está en una fiesta. Entonces dice dance she with me. ¿Bailas conmigo? O ella baila conmigo. Ella baila conmigo. ¿Baila ella conmigo? Está preguntando, perdón. ¿Baila ella conmigo? Está preguntando. Ahí no está haciendo la petición, está haciendo la pregunta. ¿Baila ella conmigo? De esta manera he tratado de explicar las 5 facetas de cómo se genera preguntas en inglés. Friends with pleasure, subscribe to my blog and I like my videos. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Suscríbete a mi canal en YouTube y dale like a mis videos. See you later.